Saludos, buenas tardes, gracias a cada uno de nuestros televidentes por sintonizar el espacio Algo Más que Vivir, como cada sábado. Roberto Díaz tiene el grato placer de compartir con todos ustedes esta nueva entrega a través de VTV, Canal 32, agradeciendo a la gerencia de este canal que nos da la oportunidad de llevar orientaciones cada sábado a nuestros amables televidentes, orientaciones que tienen que ver con el ámbito de la salud, siempre compartiendo con excelentes profesionales, médicos, psiquiatras, psicólogos. Hoy tenemos a dos estrellas de invitadas, señores, que nos estarán hablando de dos temas sumamente importantes. Y en la primera parte, como siempre he dicho, debemos aprovechar bien el tiempo, estaremos hablando de nuestros hijos en el ámbito oftalmológico. Y por esta razón, en este momento nos acompaña la doctora Ana Ramírez, que es médico oftalmóloga pediátrica. Así es. Saludos, buenas tardes, Ana, ¿cómo te sientes? Buenas tardes, todo bien, un placer para mí estar aquí con ustedes. Bienvenida al espacio Algo Más que Vivir, que se transmite cada sábado a través de este canal VTV. Gracias, gracias. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la importancia de la evaluación de nuestros hijos en el ámbito oftalmológico. Claro. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, es muy importante tener esas evaluaciones con los más chiquitos porque, como bien sabemos, al ser pacientes pediátricos, al ser niños, ellos no tienen la capacidad de decirnos cuándo ven o cuándo no ven mal. O si la tienen, es la minoría. Entonces, por esa razón es muy importante que antes de acudir a la escuela tengamos un chequeo para verificar la visión de los más pequeños y que eso entonces no sea un impedimento para su desarrollo en la escuela y para su desarrollo con el medio ambiente. Si yo le preguntara a usted la visión, ¿qué tan importante es? ¿Cómo usted lo describiría? El poder ver. Bueno, para mí la visión es todo. Creo que de los 5 sentidos que tenemos, para mí es, si no es la más importante, es uno de los más importantes, sí, porque nos ayuda a defendernos, nos ayuda a poder estar en conexión con el entorno, estar en conexión con los demás. Y entiendo que, como le mencioné anteriormente, una buena visión entonces va a ser igual o va a ser sinónimo a una buena vida. Se habla de salud visual. Así es. Si tuvieras que hablar de salud visual, ¿en qué consiste para usted esto de la salud visual? Bueno, la salud visual es ese estado de sanidad completo, de plenitud a nivel ocular. Okay. Ya sea, como bien mencionamos, en pacientes pediátricos, o sea, en el ser humano completo, okay, ya sea en pediatría o en el público en general. ¿En qué consiste la evaluación a los niños, doctora? Bueno, la evaluación a los niños tiene varias etapas. Cuando estamos con niños más pequeños, como siempre le digo a los papás, lo más importante es verificar que el niño esté respondiendo a la luz. Que el niño, por ejemplo, si nos llega un niño de 1 mes de edad, a ese niño no le podemos hacer una visión como tal vez yo le puedo hacer a usted o como tal vez yo le puedo hacer a un niño de 5 años. Sin embargo, en esos pacientes más pequeños, priorizamos verificar la respuesta a la luz de sus ojitos, verificar que no haya opacidad de medios. La opacidad de medios es que no exista nada que me interrumpa la entrada de la luz desde el exterior hacia el interior del ojo. Okay. Verificamos que la retina, que es el órgano más interno del ojo o la parte más interna del ojo, esté completa, esté formada. Verificamos que el nervio óptico, que es, como le digo a los pacientes, el cable que nos conecta el ojito con el cerebro, también esté íntegro. Entonces, en eso nos consiste la evaluación. Ya en los más grandecitos nos apoyamos de cartillas para poder identificar hasta qué nivel de visión nos están llegando, al igual que con los adultos. ¿Cuáles son las patologías más comunes en los niños visuales? Patologías visuales. Claro, es una pregunta muy interesante, porque realmente cada vez que me preguntan esto, digo que creo que la más común ahora en los niños es la miopía. La miopía. Tenemos las estadísticas de que ya para el 2050 van a haber muchísimos pacientes miopes. La miopía es algo que está en boga, aunque quisiéramos que no fuera así. Pero en niños podemos encontrar defectos desde miopía, hipermetropía, astigmatismo, que son los principales que encontramos en estos pacientes. ¿Y cuáles son las principales causas de la miopía, doctora? Bueno,
Hay diferentes clasificaciones, ¿verdad?, o etiologías de la miopía. Sí. Se dice que hay una causa congénita, que un paciente que nace con esa patología, generalmente son miopías elevadas, pero que no tienen esa progresión tan marcada. Tenemos ya miopías que son adquiridas o también se le conoce como juveniles, que ya es en el rango de edad de 6 a 15 años. Esas tienden a avanzar bastante. Y ya pues la miopía, digamos que en los adultos, que se conocen pacientes mayores a 20 años. Ahora bien, hablando de las causas, hay un factor hereditario importante. Dígase aquellos pacientes que tienen familiares directos, dígase los padres, con esta patología, así como también hay otras causas que son relacionadas a la exposición prolongada a los dispositivos electrónicos, y esos mismos dispositivos, como lo utilizan de manera cercana, entonces estimulan el crecimiento del globo ocular y producen esa miopía. ¿Es común la retinopatía del prematuro? Es algo muy común. Ya gracias a Dios trabajamos muy de la mano con los pediatras, los perinatólogos, y estamos intentando, nosotros como pediatra oftalmólogo y los retinólogos, que también son los que más también valoran esa parte, de poder mejorar el uso del oxígeno, que si bien es cierto es un factor muy importante para la retinopatía del prematuro, ese oxígeno prolongado no es el único. Entonces, hemos tratado de regular esa parte, y me parece que para como estábamos tal vez hace 10 años, ahora hay una mejoría en esa patología. Doctora, ¿cómo puedo yo detectar que mi hijo tiene, por ejemplo, miopía? O cualquier, vamos a tomar la miopía. ¿Cuáles serían las señales a tomar en cuenta? Porque como bien usted dice, quizás el niño no pueda describir lo que le está pasando, pero yo como padre, ¿cómo lo detecto? Como ver este signo de alarma en mi hijo. Claro, lo primero es que el paciente se va a acercar mucho a las cosas. Vamos a tener un paciente que cuando coja un teléfono o cuando coja algo para ver, cualquier objeto, lo va a acercar mucho a sus ojos, porque la miopía, por definición, es esa visión borrosa de lejos. Vamos a tener pacientes que van a tener mucho dolor de cabeza, vamos a tener pacientes que van a tener astenopia, que también es conocido como cansancio visual. Entonces yo te diría que esos son los 3 síntomas principales que el paciente va a presentar, sobre todo los niños. El ojo vago. El ojo vago es otra patología. Esa sí es interesante, porque a menos que el paciente no acuda a consulta, el papá no se va a enterar. ¿Por qué? Porque tenemos 2 ojitos. Entonces los ojos, como siempre le digo, son hermanos, pero siempre tenemos que verificar que los 2 trabajen, o sea, separaditos, trabajan separados para poder fusionar la imagen. Pero si por cualquier razón, dígase un estrabismo, alguna opacidad de medio, dígase cataratas, afectaciones corneales o afectaciones en la retina, evitan que esa visión se desarrolle, vamos a tener un ojo que va a ver menos que el otro. Y la única razón, en caso de que no existan esas causas, si es una miopía orgánica, entonces que podamos encontrar o diagnosticar esa miopía es con una consulta oftalmológica. ¿Es recomendable cuando un niño tiene problemas de aprendizaje enviarlo también a una evaluación oftalmológica? Claro, dentro de ese tamiz o de ese tamizaje a esos pacientes, los pediatras trabajan mucho de la mano con nosotros, porque desde que el niño presenta problemas de aprendizaje o presenta dolores de cabeza, una de las consultas primordiales que el pediatra envía, si no llega a nosotros primero, es al oftalmólogo pediatra siempre, para descartar. Vamos a hacer un breve corte, al regreso continuamos con esta interesante conversación para que también nos diga cuál es la razón de que haya tanto astigmatismo, y esto, bueno, ya hablaste de la miopía, nos quedaremos con esta patología. Al regreso nos conversa un poco de esto. Perfecto. Pausamos.
Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir a través de VTV, Canal 32, conversando con la doctora Ana Ramírez, que es médico oftalmóloga pediátrica. Doctora, a propósito de este tema, ¿cuál es la edad recomendable para evaluar a nuestros hijos? Bueno, o para una evaluación visual. Claro. Tenemos el primer chequeo que debe ser al mes de edad. Dentro de esos primeros 30 días de vida es recomendable evaluar a los pacientes. Entonces, dependiendo de lo que encontremos en ese primer mes, entonces se cita al paciente o al año de edad o a los 6 meses. Luego de ahí, entonces, un paciente sano se puede evaluar cada año. Sin embargo, un paciente que se encuentra alguna patología, ya sea algún defecto refractivo, algún estrabismo u otra causa, pues entonces ya el seguimiento viene a ser diferente. Se habla de una estadística, a ver si es así o no, de un 30% del bajo rendimiento escolar está relacionado con problemas de la visión de los niños. Así es. ¿Eso es realidad? Claro. Nosotros vemos a diario pacientes que tienen diagnóstico de astigmatismo, de esos defectos refractivos, la misma miopía que estuvimos hablando, y no son detectados porque no son llevados a una evaluación. Hemos recibido niños de hasta 10, 13, 15 años que nunca habían sido evaluados. Entonces, la mamá siempre dice, es que él no hace la tarea o es que él no presta atención, lo sientan adelante, pero no se habían dedicado a estudiar a fondo el porqué de esto. Y cuando lo llevan a la consulta, nos damos cuenta que tienen defectos refractivos no corregidos y por esa razón entonces que el paciente no está teniendo un buen rendimiento académico en la escuela. La gente, los profesionales de la salud visual, como se podría decir, suelen comentar que a veces un individuo va perdiendo la visión, sin embargo, no se va dando cuenta. ¿A qué se debe? Bueno, hay diferentes causas, ¿ok? Es un mundo muy grande. Sí. Hay pacientes, o hay enfermedades, mejor dicho, que son neurodegenerativas, ¿ok? Y van afectando la visión desde la periferia, ¿verdad? De nuestro campo visual hacia el centro. Entonces, por esa razón es que mencionan que no se dan cuenta, porque si tenemos un campo visual aquí que es un 100% y empezamos a perder la visión de los lados, es necesaria, pero tal vez no sea tan importante como la visión central. Entonces, por esa razón, el paciente entiende que está viendo todo bien hasta que todo ese campo visual se va reduciendo y solo queda la visión central, y es cuando nos damos cuenta, o mejor dicho, el paciente nota que ya la visión la ha perdido. ¿Se revierten algunas de estas patologías que usted ha mencionado, como el astigmatismo, la miopía? ¿Son reversibles? Es una pregunta muy interesante porque es una pregunta que nos hacen todos los papás. Yo siempre les digo que no es que sean reversibles, pero son controlables. Okay. O sea, si nosotros tratamos al paciente con su correcta corrección óptica, ¿verdad? Buscamos que ese paciente no avance en el tiempo con ese defecto refractivo. ¿Qué es la corrección? La corrección óptica es el uso de los lentes para corregir ese defecto. O sea, ya sea un lente que corrija hipermetropía, ya sea un lente que corrija astigmatismo o miopía, o muchas veces la combinación de las dos. Pero cada año los lentes hay que cambiarlos. ¿Qué se hace? ¿Se aumenta o se reduce? Depende del defecto refractivo del paciente. Supongamos la miopía. Bueno, lo ideal o lo que esperamos nosotros como oftalmólogo pediatra es que esa miopía no avance. Ahora bien, si la miopía avanza al paciente, hay que hacerle su pruebita de lentes, hacerle una prueba más profunda que se llama cicloplegia, que es con unas gotitas, y entonces en base a eso nosotros calcular y repetir esa pruebita de lente con esos datos, porque el paciente miope es un paciente que lleva una examinación un poquito más profunda. Pero es complicado porque los niños no se dejan los lentes, acostumbrar a un niño. No, pero si supieras, dígame, doctora. Si supieras que el paciente miope, y no solamente el miope, los pacientes que necesitan corrección y tú le das los lentes, ellos son felices y ellos mismos piden sus lentes. Al principio puede ser un poquito difícil porque se habla de que el cerebro necesita, o no se necesita, dura 6 a 8 semanas para adaptarse, para esa neuroadaptación. Entonces el niño necesita ese tiempo, muchas veces menos, para poder adaptarse al cristal. Entonces, desde que el paciente se adapta, los padres lo dicen, doctora, mi hijo coge su lente desde que se levanta y se lo pone, y eso es lo que buscamos.
que el paciente entienda que ve mejor con eso. ¿Eso es mito o realidad que la zanahoria es buena para la visión? Mira, eso es lo que escuchamos mucho en la consulta realmente. Si bien es cierto, si bien es cierto que la vitamina A nos ayuda, no es que yo comiendo zanahoria voy a ver 20/20, o sea, nos puede servir como coadyuvante, ¿ok? A tener una buena salud visual, pero no es exclusivo solamente comer zanahoria y no voy a usar lentes, nada que ver. No. Los padres ahora mismo tienen una lucha, y de hecho usted hacía mención de esto, del bobo electrónico. Le llaman a los celulares, a las tabletas, cuando los niños, de hecho, se habla hoy en día de la adicción. Así es. A los dispositivos. ¿Esto qué tanto afecta o puede afectar la visión de un niño? Afecta muchísimo la visión, sobre todo en esos pacientes que son miopes, como ha sido el tema de la tarde de hoy. ¿Por qué? Porque aumenta la miopía. Ese esfuerzo prolongado del paciente, ese enfoque prolongado, entonces se ha demostrado que aumenta sus defectos refractivos. Y en un paciente que no los presente, entonces puede llegar a presentarlos, porque nuestro ojo está lleno de músculos y lleno de estructuras. Sí. Entonces, cuando tenemos ese esfuerzo prolongado en el músculo del ojo, que hace entonces que éste se mantenga todo el tiempo enfocado, ¿verdad? Produce una patología que se llama espasmo de la acomodación, en donde el paciente está viendo mal, en donde el paciente, cuando le hacemos una prueba, nos sale miope, ¿verdad? Pero el paciente, cuando le hacemos otra prueba, que fue la que mencioné anteriormente, cicloplegia, que lo que hace es paralizar o relajar ese músculo, el paciente no es miope, o sea que es una pseudomiopía. Es una miopía que no es real, que está siendo estimulada por esos electrónicos. Entonces ahí viene el dolor de cabeza de los padres, porque dice, doctora, el paciente no está viendo, pero le digo yo, papá, él no necesita lente. ¿Qué tenemos que hacer? El primer paso es higiene electrónica. Eliminar los electrónicos completamente. Es el primer paso. Y si luego de eso nosotros vemos que el paciente no ha mejorado, pues entonces ya tenemos otras terapias. Por el esfuerzo de tratar de enfocar los elementos, ¿eso produce como síntoma ojo reseco, la miopía? El ojo reseco se produce por el tiempo prolongado a esas pantallas, ¿ok? Porque el paciente deja de parpadear inconscientemente. Entonces, por eso traen mucha resequedad ocular. ¿Se opera, por ejemplo, esto de la miopía? La miopía se puede operar a partir de los 18 años. Entre 18 y 21 años, sí, o sea, hay diferentes indicaciones, pero ya a partir de esa edad pudiéramos estar hablando de operar esa ¿Qué tan efectivo es esto, doctora? Realmente los pacientes salen bastante contentos, porque no es lo mismo tú usar un lente que tal vez sea muy grueso, ¿verdad? A tú ya no tener que utilizarlos. Siempre les recomendamos que si buscan esa cirugía o tienen cirugía en mente, hay que tratar de que esa miopía no avance, porque una de las indicaciones es que es una miopía estable en el tiempo. Entonces, si está todo bien, pues... Usted habla de una evaluación del fondo de ojo. Así es. ¿En qué consiste esto? La evaluación del fondo de ojo consiste en instalar gotas que dilaten la pupila. Entonces, la pupila, o la niña del ojo, como todos los pacientes la conocen, lo que hace es que se va a abrir completamente, vamos a evitar que se produzca el enfoque, entonces ella se dilata. Y ahí podemos entonces valorar, como les mencioné anteriormente, la retina, todos los vasos, el área de mejor visión, que también se llama mácula, el nervio óptico, y ahí entonces poder ver todo el componente de la retina para valorar que todo esté bien. ¿Se puede prevenir alguna patología, doctora, visual? ¿Se pueden prevenir? Yo diría que con un chequeo adecuado, pudiéramos buscar la manera de que si algo va a ocurrir o el paciente lo va a desarrollar, si lo detectamos a tiempo, entonces tal vez no sea tan grave. Porque ya hay pacientes, como mencionábamos, que tienen predisposiciones a defectos refractivos, ya sea de parte de sus madres, de sus padres y demás. Pero con un chequeo a tiempo, entonces podemos lograr que ese defecto se desarrolle, si se desarrolla, y si se desarrolla, entonces que no sea tan intenso o tan fuerte como pudiera ser si no se hubiese detectado a tiempo. Que no sea tan severo. Exacto. Doctora, si alguien requiere de sus servicios, ¿cómo contactarla? ¿Dónde encontrarla? Claro, yo laboro en el Instituto Espaillat y Cabral. Yo también trabajo en un centro que se llama Centro Médico Express, que está por San Isidro, y estoy los viernes en el Hospital Dr. Elías Santana, en Los Alcarrizos. ¿Cómo la siguen en sus redes sociales?
En mis redes sociales me pueden seguir como @doctora Ana Ramírez Díaz. Recomendaciones finales a los padres que han estado ahí muy atentos a sus instrucciones, doctora. Bueno, yo les recomiendo que a niños menores de 5 años, por favor, no me le den pantallas. Recomiendo que hagamos la evaluación cada año en pacientes sanos antes de entrar a la escuela para identificar esos defectos refractivos. Y sobre todo, que si ves que tu niño tiene algún problema, si cierra mucho los ojitos, si el paciente cierra un ojito, guiña un ojo, o vemos una desviación, las desviaciones no son normales. No pasándole la mano por la carita se va a quitar. O sea, si presenta cualquiera de estas síntomas o signos, favor, llévalo a la consulta. Doctora Ramírez, muchísimas gracias por compartir todas estas informaciones tan interesantes para el bienestar de nuestros hijos aquí en el espacio Algo Más que Vivir. Ha sido grato el placer de tenerla aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros pausamos, al regreso tengo otra interesantísima invitada que viene a hablar de un tema sumamente importante, al igual que este. Pausamos. Estos son los brazos del robot Da Vinci, lo que nos permite realizar cirugías con más precisión, menor sangrado, menos dolor y una recuperación mucho más rápida. Luego de colocar todos los brazos dentro del paciente, nos trasladamos aquí a la consola y de donde podemos manejar todos los brazos para entonces ver en tercera dimensión a través de estos lentes, donde podemos amplificar pues el tejido dentro del paciente, tener una mejor disección y una mejor visibilidad de los vasos sanguíneos, de los nervios, de todo el tejido en términos general. Por ende, el paciente va a tener un mejor resultado de la cirugía. Como dije anteriormente, con este tipo de tecnología, el robot Da Vinci, nosotros podemos operar cáncer de próstata, cáncer de riñón, estenosis piel-ureteral, entre otros aspectos, o entre otras enfermedades. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, conversando con la doctora Aranza Núñez, médico, cirujana plástica, reconstructiva y estética. Así es. Doctora, pero usted no me respondió si es mito o realidad de que este volumen que vemos en la gigantomastia es causado por el pollo, las hormonas. La gente siempre ha dicho eso, de que lo que vemos puede ser producido por las hormonas y el tanto comer pollo. No, realmente es un mito. Sí. Es un mito. La carne de pollo es una sí, es una carne rica en proteínas, una proteína magra que se utiliza para el equilibrio hormonal y el desarrollo de los músculos. Entonces, el origen de la gigantomastia es más inclinado a lo que son los factores genéticos, sí, y hormonales y ambientales, pero no directamente del pollo. Doctora, le decía antes de irnos a la pausa que hay pacientes que quieren que desaparezca el volumen, pero no quieren que se vea la cicatriz. Parece ser que al principio de estas operaciones se dejaban como las marcas, pero ahora hay técnicas que no dejan huellas visibles para este procedimiento. Siempre hay cicatrices, sí, que sean discretas, que sean a nivel de los surcos, que sean menos evidentes, eso sí puede pasar. Por ejemplo, en los casos de pacientes que tienen macromastia o gigantomastia, que son mamas grandes, esas son unas de las principales cosas que hay que hablar con la paciente en la consulta. Decirle que vamos a cambiar mamas grandes, voluminosas,
por mamas más bonitas, más pequeñas, pero con cicatrices. En las reducciones mamarias siempre hay cicatrices. Ahora, que nosotros tengamos la facilidad de dar, de poder producir cicatrices que sean menos perceptibles, el cuidado de la piel, que sean un poquito más discretas, el seguimiento que se le da a la cicatriz, ahí se le da una cicatriz más bonita y al final que sea estéticamente aceptable. Ahora, en el aumento mamario, que es donde últimamente se ha estado hablando de cicatrices mínimas de menos de 3 centímetros, ya ese es otro tipo de procedimiento que se utiliza cuando se van a colocar implantes. Ok. A nivel, ¿Y en cuáles casos se colocan implantes, doctora? Los implantes se colocan principalmente en casos de ptosis mamaria, que se caiga la mama, que haya poquito tejido, que no tengamos un tejido, una cantidad de tejido adecuado para poder levantar, que la paciente quiera volumen, entonces ahí sí. ¿Amamantar tumba las mamas? No a propósito de lo que usted está diciendo. No directamente. Pero hay mujeres, entonces hay mujeres que tienen un mito o que lo tienen como mito de que amamantar, no van a amamantar porque eso tumba la mama. Exacto, eso es un mito. Y los ginecólogos han dicho que el amamantar, el dar el seno, es muy beneficioso para la mujer en todo el sentido de la palabra porque reduce el porcentaje de desarrollar cáncer de mama. Es así, realmente porque con la lactancia la mama alcanza su etapa de madurez. Okay. Pero no necesariamente por eso la lactancia es que tumba la mama. Ajá. O que se cae la mama quiera. Por la lactancia. Realmente la modificación del tamaño y de la forma de la mama se produce por el desequilibrio hormonal y el aumento de peso que se da con el embarazo. Perdona que la interrumpí, usted estaba hablando de las prótesis, cuando llevan prótesis y cuando no. Sí. ¿Podría usted continuar su Sí, claro. Cuando podemos colocar prótesis mamaria en pacientes que no tienen, que tienen poquito tejido mamario y dicen, bueno, yo quiero levantar esto, pero quiero más volumen, quiero llenar más la parte superior y el volumen que tengo no me da, entonces ahí colocamos un implante. Okay. Dependiendo con diferentes vías de abordaje, porque tenemos diferentes vías. También hay pacientes que quieren agrandar más lo que tienen, también tienen su indicación. No todas las pacientes califican para la colocación de un implante. Ah, no todas califican. ¿Por qué, doctora? Las pacientes que tienen macromastia, por ejemplo, no califican, porque tenemos tejido mamario suficiente para poder hacer una reducción y reposicionar o reconstruir esa mama con un buen volumen sin tener que colocar una prótesis. Usted dice que no siempre, y si pierden es poca sensibilidad, doctora. Se puede ver afectada la sensibilidad del pezón, incluso un 5%, dicen las literaturas, que puede quedar con un entumecimiento alrededor del pezón. ¿Los conductos son afectados? Depende de la técnica quirúrgica que se utilice. Mientras más agresiva y mayor sea la resección, sí, claro, se pueden ver afectados. Hay un 30% aproximadamente de las pacientes que se someten a reducciones mamarias que no pierden la capacidad de lactar. ¿Y cuando hay un cáncer, doctora? ¿Cómo manejan ese tema? Generalmente a nosotros los cirujanos plásticos nos llegan las pacientes después que la parte oncológica. Sí, los cirujanos oncológicos la han tratado o en conjunto. Ahí es reconstrucción, ¿sería? Ahí es reconstrucción mamaria. Todo va a depender también, ¿qué vamos a hacer? Va a depender del estadiaje en que esté esa enfermedad de la paciente, o sea, el cáncer. Si está en estadio inicial, podemos hacer reconstrucciones inmediatas, pero ya si es una enfermedad avanzada que va a necesitar radioterapia, quimioterapia, entonces lo adecuado es hacer una reconstrucción secundaria o diferida para esa paciente. Es un área que las mujeres cuidan mucho, admiran mucho, y nosotros también los hombres, claro está. Entonces, cuando se ve afectado, la parte emocional de las mujeres es muy afectada también, se ve muy afectada. Así es. Ya sea por caída, por gigantomasia, o porque se genere una situación de algún tumor. Esto afecta bastante, y qué bueno que hoy en día, podríamos nosotros decir,
que hay soluciones médicas para estas patologías, en algunos casos. La gigantomasia es una patología, ¿verdad? Sí. Se puede señalar así, que hay soluciones para estas mujeres, doctora. Así es. Pero algunas veces se resisten. He escuchado decir que una gigantomasia puede generar una desviación en la columna. ¿Mito o realidad es esto? Esto depende. ¿De? Depende, porque si es solo un caso aislado de gigantomastia, que no es una paciente obesa, sí puede contribuir a que se dé este tipo de proceso a nivel de la columna. Pero si es una paciente obesa y tiene gigantomastia, hay que estudiar el origen de esa patología a nivel de la columna. Sí. Pero eso va a depender mucho del caso, eso es individualizado. ¿Cuál es la edad recomendable? Porque en estos días llegó una información que una adolescente, la madre decidió hacerle un procedimiento más estético que de corrección. ¿Cuál sería la edad adecuada para un procedimiento de corrección o de cirugía para una gigantomasia, doctora? Bueno, yo diría que no hay una edad específica. No. Si la paciente tiene una clínica florida de todas esas cosas que ya yo mencioné. Continúa, doctora. Sí, de todas esas cosas que ya yo mencioné, como por ejemplo el dolor de espalda, incapacidad en la escuela para realizar sus actividades físicas. Si es una paciente menor de edad, sí. Los padres tienen que hacer un consentimiento, una declaración jurada, sí, de que ellos están de acuerdo con que a esa paciente se le realice el procedimiento, sí, realizado por tal doctor, bajo tal situación. Eso es en ese caso, pero si ya es con fines estéticos, eso se lo dejamos ya muy bien. A la madre. Doctora, si alguien requiere de sus fabulosos servicios, ¿dónde encontrarla? ¿Cómo contactarla? ¿Cómo seguirla en sus redes sociales? ¿Podría decirme? Bueno, yo laboro en CIPLA, en la Clínica de Cirugía Plástica Avanzada, está ubicada en Gascue, y me pueden buscar en las redes sociales como @doctora.nunesplástica. @doctora.nunesplástica. Nunes Plástica. Dígalo usted, por favor. @doctora.nunesplástica en Instagram. Su recomendación final sobre este tema tan importante que usted estuvo tratando, una reflexión final. Bueno, lo principal es buscar ayuda e información acerca de cualquier patología mamaria que usted pueda llegar a presentar. O sea, acuda a consulta, infórmese, edúquese. Cuando nos educamos sabemos específicamente a qué vamos y qué podemos esperar. Excelente. Ustedes permanezcan en la sintonía con BTV Canal 32. De nuestra parte es todo por el momento. Será hasta el próximo sábado, si así Dios lo permite. Pásenla bien.
se borra el silencio, respiro. Dime lo que piensas tú de mí. Que vale la pena. Que vale la pena. Si un amor se entrega. Que vale la pena. Que vale la pena. Que vale la pena. Si un amor te espera. Que vale la pena, sí. Estos son los brazos del robot Da Vinci, lo que nos permite realizar cirugías con más precisión, menor sangrado, menos dolor y una recuperación mucho más rápida. Luego de colocar todos los brazos dentro del paciente, nos trasladamos aquí a la consola y de donde podemos manejar todos los brazos para entonces ver en tercera dimensión a través de estos lentes, donde podemos amplificar pues el tejido dentro del paciente, tener una mejor disección y una mejor visibilidad de los vasos sanguíneos, de los nervios, de todo el tejido en términos general. Por ende, el paciente va a tener un mejor resultado de la cirugía. Como dije anteriormente, con este tipo de tecnología, el robot Da Vinci, nosotros podemos operar cáncer de próstata, cáncer de riñón, estenosis piel-ureteral, entre otros aspectos, o entre otras enfermedades. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, conversando con la doctora Aranza Núñez, médico, cirujana plástica, reconstructiva y estética. Doctora, pero usted no me respondió si es mito o realidad de que este volumen que vemos en la gigantomastia es causado por el pollo, las hormonas. La gente siempre ha dicho eso, de que lo que vemos puede ser producido por las hormonas y el tanto comer pollo. No, realmente es un mito. Sí. Es un mito. La carne de pollo es una sí, es una carne rica en proteínas, una proteína magra que se utiliza para el equilibrio hormonal y el desarrollo de los músculos. Entonces, el origen de la gigantomastia es más inclinado a lo que son los factores genéticos, sí, y hormonales y ambientales, pero no directamente del pollo. Doctora, le decía antes de irnos a la pausa que hay pacientes, quieren que desaparezca el volumen, pero no quieren que se vea la cicatriz. Parece ser que al principio de estas operaciones se dejaban como las marcas, pero ahora hay técnicas que no dejan huellas visibles para este procedimiento. Siempre hay cicatrices, sí, que sean discretas, que sean a nivel de los surcos, que sean menos evidentes, eso sí puede pasar. Por ejemplo, en los casos de pacientes que tienen macromastia o gigantomastia, que son mamas grandes, esas son unas de las principales cosas que hay que hablar con la paciente en la consulta. Decirle que vamos a cambiar mamas grandes, voluminosas, por mamas más bonitas, más pequeñas, pero con cicatrices. En las reducciones mamarias siempre hay cicatrices. Ahora,
que nosotros tengamos la facilidad de dar, de poder producir cicatrices que sean menos perceptibles, el cuidado de la piel, que sean un poquito más discretas, el seguimiento que se le da a la cicatriz, ahí se le da una cicatriz más bonita y al final que sea estéticamente aceptable. Ahora, en el aumento mamario, que es donde últimamente se ha estado hablando de cicatrices mínimas de menos de 3 centímetros, ya ese es otro tipo de procedimiento que se utiliza cuando se van a colocar implantes. Ok. A nivel, ¿Y en cuáles casos se colocan implantes, doctora? los implantes se colocan principalmente en casos de ptosis mamaria, que se caiga la mama, que haya poquito tejido, que no tengamos un tejido, una cantidad de tejido adecuado para poder levantar, que la paciente quiera volumen, entonces ahí sí. ¿Amamantar tumba a las mamas? No a propósito directamente. de lo que usted está diciendo. No directamente. Pero hay mujeres, entonces hay mujeres que tienen un mito o que lo tienen como mito de que amamantar, no van a amamantar porque eso tumba la mama. Exacto. Eso es un mito. Y los ginecólogos han dicho que el amamantar, el dar el seno, es muy beneficioso para la mujer en todo el sentido de la palabra porque reduce el porcentaje de desarrollar cáncer de mama. Es así, realmente, porque con la lactancia la mama alcanza su etapa de madurez. Okay. Pero no necesariamente por eso la lactancia es que tumba la mama. Ajá. O que se cae la mama por la lactancia. Realmente la modificación del tamaño y de la forma de la mama se produce por el desequilibrio hormonal y el aumento de peso que se da con el embarazo. Perdona que la interrumpí, usted estaba hablando de las prótesis, cuando llevan prótesis y cuando no. Sí. ¿Podría usted continuar su Sí, claro. Cuando podemos colocar prótesis mamaria en pacientes que no tienen, que tienen poquito tejido mamario y dicen, bueno, yo quiero levantar esto, pero quiero más volumen, quiero llenar más la parte superior y el volumen que tengo no me da, entonces ahí colocamos un implante. Okay. Dependiendo con diferentes vías de abordaje, porque tenemos diferentes vías. También hay pacientes que quieren agrandar más lo que tienen, sí, que también tienen su indicación. Okay. No todas las pacientes califican para la colocación de un implante. Ah, no todas califican. ¿Por qué, doctora? Las pacientes que tienen macromastia, por ejemplo, no califican, porque tenemos tejido mamario suficiente para poder hacer una reducción y reposicionar o reconstruir esa mama con un buen volumen sin tener que colocar una prótesis. Usted dice que no siempre, y si pierden es poca sensibilidad, doctora. Se puede ver afectada la sensibilidad del pezón, incluso un 5%, dicen las literaturas, que puede quedar con un entumecimiento alrededor del pezón. ¿Los conductos son afectados? Depende de la técnica quirúrgica que se utilice. Mientras más agresiva y mayor sea la resección, sí, claro, se pueden ver afectados. Hay un 30% aproximadamente de las pacientes que se someten a reducciones mamarias que no pierden la capacidad de lactar. ¿Y cuando hay un cáncer, doctora? ¿Cómo manejan ese tema? Generalmente a nosotros los cirujanos plásticos nos llegan las pacientes después que la parte oncológica. Sí, los cirujanos oncológicos la han tratado o en conjunto. Ahí es reconstrucción, ¿sería? Ahí es reconstrucción mamaria. Todo va a depender también, ¿qué vamos a hacer? Va a depender del estadiaje en que esté esa enfermedad de la paciente, o sea, el cáncer. Si está en estadio inicial, podemos hacer reconstrucciones inmediatas, pero ya si es una enfermedad avanzada que va a necesitar radioterapia, quimioterapia, entonces lo adecuado es hacer una reconstrucción secundaria o diferida para esa paciente. Es un área que las mujeres cuidan mucho, admiran mucho, y nosotros también los hombres, claro está. Entonces, cuando se ve afectado, la parte emocional de las mujeres es muy afectada también, se ve muy afectada. Así es. Ya sea por caída, por gigantomasia, o porque se genere una situación de algún tumor. Esto afecta bastante, y qué bueno que hoy en día podríamos nosotros decir que hay soluciones médicas para estas patologías, en algunos casos,
La gigantomasia es una patología, ¿verdad? Sí. Se puede señalar así. Que hay soluciones para estas mujeres, doctora. Así es. Pero algunas veces se resisten. He escuchado decir que una gigantomasia puede generar una desviación en la columna. ¿Mito o realidad es esto? Esto depende. ¿De? Depende, porque si es solo un caso aislado de gigantomastia, que no es una paciente obesa, sí puede contribuir a que se dé este tipo de proceso a nivel de la columna. Pero si es una paciente obesa y tiene gigantomastia, hay que estudiar el origen de esa patología a nivel de la columna. Sí. Pero eso va a depender mucho del caso, eso es individualizado. ¿Cuál es la edad recomendable? Porque en estos días llegó una información que una adolescente, la madre decidió hacerle un procedimiento más estético que de corrección. ¿Cuál sería la edad adecuada para un procedimiento de corrección o de cirugía para una gigantomasia, doctora? Bueno, yo diría que no hay una edad específica. No. No. Si la paciente tiene una clínica florida de todas esas cosas que ya yo mencioné. Continúe, doctora. Sí, de todas esas cosas que ya yo mencioné, como por ejemplo el dolor de espalda, incapacidad en la escuela para realizar sus actividades físicas. Si es una paciente menor de edad, sí. Los padres tienen que hacer un consentimiento, una declaración jurada. Sí. De que ellos están de acuerdo con que a esa paciente se le realice el procedimiento realizado por tal doctor bajo tal situación. Eso es en ese caso. Pero si ya es con fines estéticos, eso se lo dejamos ya muy bien. A la madre. Doctora, si alguien requiere de sus fabulosos servicios, ¿dónde encontrarla? ¿Cómo contactarla? ¿Cómo seguirla en sus redes sociales? ¿Podría decirnos? Bueno, yo laboro en CIPLA, en la Clínica de Cirugía Plástica Avanzada, está ubicada en Gascue, y me pueden buscar en las redes sociales como @doctora.nunesplástica. @doctora.nunesplástica. Nunes Plástica. Dígalo usted, por favor. @doctora.nunesplástica. Su recomendación final sobre este tema tan importante que usted estuvo tratando, una reflexión final. Bueno, lo principal es buscar ayuda e información acerca de cualquier patología mamaria que usted pueda llegar a presentar. O sea, acuda a consulta, infórmese, edúquese. Cuando nos educamos sabemos específicamente a qué vamos y qué podemos esperar. Excelente. Ustedes permanezcan en la sintonía con BTV Canal 32. De nuestra parte es todo por el momento. Será hasta el próximo sábado, si así Dios lo permite. Pásenla bien.